par de minutos más, por favor. Muy bien. La clase anterior ya vimos algo sobre el hemograma, la serie hoja. Hoy nos toca completar el tema de la serie blanca. Y estos temas ya son para el segundo parcial. Entonces ya estamos avanzando más o menos ya con miras a acumular materia para el segundo parcial. Voy a proyectar el tema referido a interpretación de la serie blanca. Muy bien. Como ya vimos la serie hoja, hoy empezaremos a hablar de una parte que es del hemograma, la serie blanca, pero siempre recalcando del conocimiento que debe poseer el farmacéutico. Tiene que tener capacidad de interpretar todos los análisis, todos los resultados de los análisis clínicos, series hoja, blanca, ya hemos visto las pruebas hepáticas, renales, todo lo que se refiere a los análisis de laboratorio. Por otra parte, también tan importante es saber conocer esas distintas técnicas que se utilizan, que se emplean, y también las posibles interacciones que se presentan a veces entre los medicamentos que consumen y las pruebas que se hacen, o aquellos factores que están presentes en el paciente que puedan alterar los resultados. Por eso siempre hay que averiguar o explicar al paciente cómo tiene que venir para la toma de la muestra. Las alteraciones de la serie blanca. Los exámenes de laboratorio son útiles, y ya dijimos en la clase anterior, en el diagnóstico, pronóstico de las diferentes enfermedades. Y la serie blanca nos va a dar una orientación sobre las diferentes enfermedades hematológicas, enfermedades infecciosas de tipo inflamatorias, incluso en enfermedades neoplásicas. Vamos a ver variaciones, alteraciones de la serie blanca. Y en esta clase vamos a estudiar esta interpretación. Pero no sin antes recordar también cómo se forman estas células blancas. Vamos a hablar de la hemopoiesis. A partir del mieloblasto se van formando los diferentes granulocitos. A partir del mieloblasto, el mielocito neutrófilo, todavía también se va a formar un mielocito eosinófilo y un mielocito basófilo, para que a medida que madure den lugar al basófilo polinucleares, al eosinófilo y al neutrófilo. Estos son los llamados granulocitos.
que parten del mieloblasto. También a partir de una célula de la médula ósea, y hemos estudiado que se forma del proeritroblasto, el eritroblasto ortocromático. Hemos ido estudiando hasta la formación del hematíe. Y también, aparte de la célula unipotencial, se puede formar el megacardioblasto, llegando hasta formar las plaquetas. Hoy nos vamos a detener en la leucopoiesis, donde se genera, se proyecta la formación de leucocitos, que son los glóbulos blancos. También se llevan a cabo en la médula ósea. Es una célula madre hemocitoblasto. Entonces, la formación, hemos dicho, tanto de glóbulos rojos como glóbulos blancos, se llevan en la médula ósea. Ya indicamos en la clase anterior, en los primeros días de embarazo, en el saco vitelino. Después, a los 7 meses, en el hígado, en el timo y en los ganglios linfáticos. Y finalmente, a medida que va madurando, en la médula ósea. Ya en los últimos meses de embarazo y los recién nacidos, ya se forman en la médula ósea. Indicamos en la clase anterior que a un principio todos los huesos generan las formas de los hematíes, leucocitos, plaquetas, pero a medida hasta los 20 años, después simplemente los huesos membranosos, como el sacro, el esternón, las vértebras, solamente ellas van formando estas formas de tipo leucocitarias blancas, series rojas, serie blanca. Estamos hablando ahora de los glóbulos blancos. Estos parten de una célula madre, pueden ser a partir del mieloblasto, como hemos visto hace rato, donde se forma el progranulocito, que madurando va a formar los diferentes granulocitos, neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Entonces, primero, pero se forman los mielocitos, ¿no? Neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Una vez que maduran, ahí llegan a formar ya los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. También a partir del linfoblasto se forma el linfocito maduro y a partir del monoblasto el monocito, todos ellos de una célula madre unipotencial. Para estudiar, queridos estudiantes, vamos a dividir a la serie blanca en dos grandes grupos. Un grupo de aquellos que esté relacionado directamente con la respuesta inmunológica de los linfocitos y células plasmáticas, cuya función de ellos es reconocer y responder al antígeno extraño, produciendo rápidamente anticuerpos, y lo que corresponde a una inmunidad humoral mediada por los linfocitos B, porque estamos hablando de la respuesta inmunológica de linfocitos y células plasmáticas. Entonces, al ver un antígeno extraño, reaccionan rápidamente produciendo anticuerpos, y esto se produce por una inmunidad humoral que están mediados por estos linfocitos llamados linfocitos B, o puede ser más bien por un efecto citotóxico y mediada por una inmunidad celular de linfocitos T, ¿no? Pero todos estos están entonces en este grande grupo, ¿no? Relacionados rápidamente con una respuesta inmunológica. Si es de tipo humoral, será por linfocitos B. Si es un efecto citotóxico, será mediada por los linfocitos T. El segundo grupo, vamos a hablar de aquellos que están constituidos por monocitos, por los macrófagos y granulocitos. Hablaremos del grupo de los granulocitos. Hemos indicado que son 3, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, estos granulocitos derivan de una célula primitiva madre, indiferenciada, llamada stem cell pluripotencial. Luego va proliferando, madurando, dividiéndose, diferenciándose en etapas sucesivas, en compartimientos contiguos. Se produce una etapa proliferativa,
madurativa y de almacenamiento. Y después se forman los 3 tipos de granulocitos: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Entonces, estamos primeramente, queridos estudiantes, para no confundirnos, estamos hablando de los granulocitos, que son 3. Ustedes están estudiando también, yo creo, en hematología de manera incluso más profunda. Y estamos indicando que viene de una célula madre, stem cell pluripotencial. Esta célula tiene que dividirse, diferenciarse, madurarse y después dar lugar a estos 3 tipos de granulocitos. Neutrófilos, que su función de los neutrófilos junto con los monocitos son los encargados de la fagocitosis, junto con los monocitos. Los basófilos son aquellos que están involucrados en las reacciones alérgicas con participación de la inmunoglobulina E. Y los eosinófilos también están relacionados con mecanismos de hipersensibilidad y de captura de complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, los eosinófilos, cuando hay mecanismos de hipersensibilidad, van a estar aumentados, ¿no? Con todos estos procedimientos, ya sea mecanismos de hipersensibilidad o aquellos que se relacionan con la captura de un antígeno anticuerpo. Ustedes van a ver, aprender en hematología, verlo en el microscopio, es nuestra especialidad. Cuando estamos haciendo los hemogramas, estemos donde estemos en laboratorio, no podemos confundir un neutrófilo multilobulado, un eosinófilo con estos punteaditos típicos como una frutillita y estos granulocitos basófilos que tienen esta pigmentación azulada, ¿no? Entonces están muy bien definidos los 3 granulocitos: neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Ahora vamos a interpretar cuándo están aumentados los neutrófilos, qué nos indican los eosinófilos y en qué caso van a estar por valores superiores a lo normal los basófilos. Pero antes tenemos que hablar del grupo de los monocitos, porque no solo son los granulocitos, son también los monocitos y los linfocitos, como hemos estudiado a un principio. Los monocitos permanecen poco tiempo en la circulación, pasan rápidamente a los tejidos y se convierten en macrófagos tisulares, formando así la primera línea defensiva de nuestro organismo, hemos dicho, junto con los neutrófilos, ¿no? Los linfocitos son producidos por el sistema histolinfocitario, por los ganglios y algunas otras formaciones linfáticas como las amígdalas. Entonces, ¿dónde se producen los linfocitos? En el sistema histolinfocitario. Pueden ser en ganglios, en las amígdalas o en otras formaciones linfáticas. Así se forman los linfocitos, ¿no? A partir de un linfoblasto forma el gran linfocito, pequeño linfocito, diferenciando, y aparte los monocitos, ¿no? Ahora, aquí claramente, esto es una célula donde se ve un núcleo bastante claro, grande, que es el monocito. Perdón, hay otro monocito, pero de esta manera diferente, ¿no? Pero su núcleo siempre es así grueso, diferente. Van a ver muy diferente del granulocito. Y este es un linfocito donde tiene un núcleo redondo grande, como un lunarcito, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo. Los monocitos son más grandes que los linfocitos y en el linfocito el núcleo es más denso y más circular. Van a ir viendo y ustedes tienen que saber reconocer e interpretar. Cuando nos ponemos a analizar en laboratorio los glóbulos blancos, la serie blanca, vamos a ir primero a un recuento de los leucocitos y después hacer un extendido que deben estar ejercitando también, no sé si es en hematología más que todo, extender cabeza, cuerpo y cola de la manera más fácil
y clara para poder después hacer el recuento diferencial. Entonces, primero el recuento de leucocitos en la cámara de Neubauer se hacía antes, ahora hay ya las máquinas de conteo automáticos. Análisis de frotis o extendido, cabeza, cuerpo y cola, bien bonito, se hace el extendido en un portaobjetos y se expresa en porcentaje este recuento diferencial. Vale la pena que en el recuento de los leucocitos, en estado de reposo, un adulto normal debe tener sus valores de leucocitos dentro de los 5.000 y 7.000 células por milímetro cúbico. Entonces, cuando ustedes empiezan a interpretar, ya digan, está dentro de los valores normales. Si tiene por encima de los 10.000, hay leucocitosis. Y si está por los 14.000, 15.000, hay que preocuparse, avisar rápido al médico porque puede estar con una infección, un proceso inflamatorio. Y si está menos de los 5.000, vamos a decir que está con una leucopenia. Por encima de los 10.000, leucocitosis. Leucocitosis, cifras superiores a las 10.000 células por milímetro cúbico. Leucopenia, cifras menores a las 5.000 células por milímetro cúbico. Cuando no hay muchos neutrófilos, eosinófilos o basófilos, ausencia de granulocitos, nosotros vamos a hablar como agranulocitosis. Ya estaremos ejercitando nuestro vocabulario dentro de este rango, en términos ya de nosotros, de nuestros informes de laboratorio, vamos a decir, se observa leve leucocitosis, se observa leucopenia, agranulocitosis. El médico ya se va a dar cuenta a qué nos referimos, ¿no? Pero ustedes ya saben, mayores de 10.000 o más, leucocitosis, menores, leucopenia, falta de granulocitos, agranulocitosis. ¿Por qué estoy recalcando? Porque después voy a sortear a los diferentes grupos de prácticas y van a exponer ustedes. Y yo les voy a evaluar, les voy a preguntar en el curso, en la clase presencial, y ustedes tienen que defender este tema. Y es su nota para la práctica. Entonces, tienen que sí o sí saber interpretación de la serie blanca, de la serie roja, de las pruebas hepáticas, de las pruebas renales, de la orina, en las pruebas renales, todo lo que ya hemos visto y han dado exámenes anteriormente. Muy bien, entonces, por el momento estamos en un recuento de leucocitos. Lo normal de 5.000 a 7.000 células, de un modo general. En el informe están los valores normales según el método que han utilizado, pero siempre casi está en este rango. Ya cuando está por encima de los 10.000, el médico va observando qué está pasando. O si está por debajo también de los 5.000 células por milímetro cúbico. Y a granulocitosis cuando no hay muchos granulocitos. Bien, ustedes saben cómo se hace una gotita con un reactivo de Winthrop, pero esto lo hacen en laboratorio, no sé si en bioquímica clínica o en hematología, su recuento de leucocitos. Una parte. Y otra parte es el recuento diferencial. Ustedes ven este extendido en el microscopio, queridos estudiantes, donde ven un baciloforme, un callado. Es una forma inmadura que muy pocas veces se presenta en la parte sangre periférica para el recuento. Pocas veces existe este callado, pero sí muchos segmentados, muchos neutrófilos. Pueden haber linfocitos, monocitos, basófilos, eosinófilos. ¡Qué bonito! Aquí para diferenciar en un hemograma el recuento diferencial. Directamente las diferentes células. Los bastón o callado baciliformes, neutrófilos polimorfonucleares, linfocitos con un núcleo grande e intenso, monocitos más grandes su núcleo y la célula mucho más grande su citoplasma, y este punteado basófilo que se lo ve claramente y diferenciado. Muy bien,
También acá podemos ver un recuento diferencial expresado en porcentaje, pero esto no está tan clarito como el anterior. Este está divino para poder tallado o en forma de bastón, una forma joven, basiliforme, segmentado, miren como frutillita eosinófilo, el punteado de basófilo azul, linfocito común lunar y este mucho más grande, el monocito, que no se puede confundir por nada con un linfocito. Acá no se ve claro el callado, el basiliforme, forma de, es un callado. Aquí tenemos un segmentado, pero aquí no me gusta mucho la coloración, no está clara. Este está excelente, así se ve en el microscopio. La tinción así de hermoso se ve en el microscopio. Ya. Análisis de la serie blanca. Nosotros vamos a usar términos como neutrofilia, cuando hay mucho neutrófilo, y neutropenia cuando hay poco neutrófilo. Y así sucesivamente. Linfocitosis, mucho linfocito, linfopenia, poco linfocito. Monocitosis, mucho monocito, y monocitopenia, poco. Eosinofilia, más de lo normal de eosinófilos. Eosinopenia, muy poco, casi ausencia. Se emplean estos términos para indicar aumento o disminución en el recuento absoluto de estas células respectivas. Estoy yendo con calma, explicando claro para que puedan estudiar. Este tema es para estudiarlo con calma, con cariño, porque estemos donde estemos, es parte de nuestra profesión, y para que poder informar al médico tenemos que saber interpretar los hemogramas sin equivocarnos, no al estilo de un especializado en hematología, pero lo esencial, lo necesario, tenemos que saber. Factores que alteran un cuadro leucocitario normal. Yo todo esto pregunto en el examen, queridos estudiantes. Un cuadro leucocitario, digo, normal. Un cuadro leucocitario normal puede afectar un poco la edad. Es diferente en el adulto y en el niño. Cuando hace un ejercicio demasiado fuerte, varía el cuadro leucocitario en el embarazo, en el estrés. Pero este es un cuadro leucocitario normal, que no es patológico. Y vamos a ver, en la infancia y adolescencia, la proporción de linfocitos y neutrófilos es diferente que en el adulto. Entonces, cuando estén viendo, haciendo su recuento, hasta se pueden dar cuenta y ver si es un niño, no preocuparse, porque varía del niño los linfocitos y los neutrófilos, no es igual que del adulto. Por ejemplo, al hacer un recuento, en el recién nacido puede tener hasta 15.000 leucocitos y no preocuparse, es normal por milímetro cúbico. Esta cifra disminuye a las primeras semanas, disminuye y se normaliza dentro de las 8.000 células o estar en los 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Entonces, si es un recién nacido, miren, puede tener hasta 15.000 leucocitos por milímetro cúbico. Pero en las 2 primeras semanas se va normalizando rápidamente. En las personas embarazadas vienen para prenatal cada vez al laboratorio a hacerse sus controles. No hay que asustarse, los neutrófilos se elevan un poco y los linfocitos se mantienen en valores normales. Entonces aquí por el embarazo están un poco elevados el valor de los neutrófilos. Cuando hace una actividad física moderada, aumenta ligeramente el recuento de leucocitos. Pero si hace un ejercicio intenso, corre, entonces aquí origina un aumento en el recuento de neutrófilos hasta un 80 a 90% haciendo este ejercicio intenso. Entonces, estoy demostrando que puede variar la edad, la actividad física, el embarazo, incluso en el estrés. Ahora, queridos estudiantes, se puede alterar el recuento de los glóbulos blancos
y puede presentarse leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? Es aumento de leucocitos por encima de las 10.000 células por milímetro cúbico. Por distintos mecanismos, ¿no? Por alteraciones de la médula ósea, como la desmarginación o liberación desde las reservas de la médula ósea en respuesta al estrés, o por un proceso infeccioso o inflamatorio, o cuando utiliza medicamentos, sobre todo en la administración de corticoides. En estos casos pueden aumentar las células blancas y se puede producir una leucocitosis, hasta por el estrés, debido a que la médula ósea libera con mayor rapidez a estas células. En respuesta a eso, entonces libera rápidamente en el estrés, o por una infección, un proceso inflamatorio, o cuando estás recibiendo corticoides, puede aumentar y presentarse una leucocitosis. Pero al interpretar en un adulto, la mayoría de las leucocitosis son a expensas de neutrófilos. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien están aumentados los leucocitos, también están un poco aumentados los neutrófilos en el adulto. Y las causas, ¿por qué se produce leucocitosis en el adulto? Y hemos dicho, un ejercicio intenso, está aumentado los leucocitos y sobre todo los neutrófilos. Hemos dicho en el estrés, pero también en infecciones de tipo bacterianas, fúngicas, parasitarias, en algunos procesos virales, en la cetoacidosis, falla renal aguda, en procesos inflamatorios, quemaduras, necrosis tisular. Aquí en todas estas situaciones se manifiesta leucocitosis. Ya hemos dicho anteriormente, en la edad, en el ejercicio físico, en el embarazo, en el estrés, ya dijimos, ¿no es cierto? Pero ahora estamos recalcando en el hombre adulto, no solo por el ejercicio físico, no solo por el estrés, mayormente por las infecciones. Pueden ser de tipo bacterianas, fúngicas o parasitarias, incluso virales. Puede ser por otras patologías, por quemaduras, necrosis tisular, falla renal, cetoacidosis. Entonces esto se estudia con calma. Viene el cuadro manifestado con una leucocitosis. Todavía aún más, miren, leucocitosis periférica. Me he buscado para mostrarles, eran una especie de granos que se han convertido en forúnculos infectados. Hallazgos en el laboratorio además incluyen una elevada velocidad de eritrosedimentación y una leucocitosis periférica con neutrofilia, está acompañado de abundante neutrófilo, y en los recuentos de los glóbulos blancos están por encima de los 10.000 hasta los 20.000 por milímetro cúbico. Estos abscesos de la cara por infección, entonces, ha sido manifestado de esta manera, y en un recuento que se hace de glóbulos blancos hay leucocitosis. Por eso decimos leucocitosis periférica, y acompañada de neutrofilia, aumento de neutrófilos. Cuando se ha hecho el recuento de estos leucocitos, han llegado incluso hasta 20.000 células por milímetro cúbico. Miren, seguimos todo un largo proceso, son las alteraciones de la serie blanca, y seguimos con leucocitosis. Se puede presentar también en enfermedades mieloproliferativas, en hemorragias agudas, cuando se está administrando algunos medicamentos, sobre todo los corticoides, epinefrina, litio, se produce leucocitosis. Pero también en hemorragias agudas, en otras enfermedades bastante. Aquí viene algo importante. En la mayoría de las infecciones por bacterianas, además de la leucocitosis,
que también es acompañada de neutrofilia. ¿Qué quiere decir? Harto leucocito, harto neutrófilo, poco linfocito, linfopenia. Además, en esta infección bacteriana se caracteriza la desviación a la izquierda. ¿Qué nos dice desviación a la izquierda? Que empiezan a aparecer en la sangre periférica formas inmaduras, esos callados que les he mostrado, esos neutrófilos callados como bastón, se pueden ver en la forma periférica. Entonces, vamos a decir, se observa una leucocitosis con neutrofilia y una desviación a la izquierda. Entonces, el médico ya va a darse cuenta que se trata de infecciones bacterianas. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Leucocitosis, harto leucocito, harto neutrófilo, poco linfocito. Además, van a haber callados que de manera normal no deberían presentarse. También, a veces, los mielocitos, metamielocitos o juveniles, rara vez se ven estos en la sangre. Seguimos con leucocitosis. Cuando ya se está curando la infección, en la etapa de remisión de la infección, el médico va a pedir pues otro hemograma para saber si está reaccionando o no el paciente. Va desapareciendo la desviación a la izquierda, ya no hay callados, más bien va a aparecer eosinófilos, van a aumentar los linfocitos y va a haber a veces monocitos. Entonces, no se olviden, en la etapa de remisión de la infección, ¿qué se observa? Disminuye la desviación a la izquierda, reaparecen eosinófilos, aumentan los linfocitos, porque al principio era linfopenia, ¿no? No linfocitopenia. Ahora aumentan los linfocitos y a veces ya se ven hasta monocitos. Es bastante confuso si no entienden la terminología. Mire, en la mayoría de las infecciones bacterianas están aumentados los leucocitos, están aumentados los neutrófilos, se observan callados y por eso se dice que hay desviación a la izquierda, pero hay linfopenia, poco linfocito. Cuando ya está mejorando el paciente, está la etapa de remisión de la infección, desaparecen los callados, ya no hay desviación a la izquierda, más bien ya se ven eosinófilos, aumentan linfocitos y hasta monocitos, el médico se alegra y dice, estás respondiendo al tratamiento a esta infección bacteriana. En la convalescencia puede haber más eosinofilia leve, más eosinófilos, puede haber más linfocitos y monocitos, y con una tendencia ya a bajar los leucocitos, la leucopenia, ¿no? Ya está convaleciente, el paciente ha mejorado bastante. Todas estas variaciones se consideran de buen pronóstico. Entonces, esto sí o sí tenemos que saber. Bien, seguimos con leucocitosis, qué terrible. Pero ahora es de otro tipo. Lo que va a haber harto leucocito, va a haber acompañado de eosinofilia. ¿Qué es eosinofilia? Mucho eosinófilo. Entonces, vamos a ver, la eosinofilia es característica de procesos alérgicos, como hemos dicho hace rato. Cuando uno tiene asma bronquial, rinitis alérgica o tiene alergia a los medicamentos, en ese caso están elevados los eosinófilos. Entonces, la eosinofilia es característica de procesos alérgicos. Cuando uno tiene asma bronquial, rinitis alérgica, o todo el cuerpo se ha cubierto de granos cuando se le ha puesto penicilina o eritromicina, unas alergias cutáneas terribles, están aumentados los eosinófilos. Pero no se preocupen, también puede ser si está parasitado el paciente con anquilostoma duodenale o trichuris trichura, también está elevado los eosinófilos. Entonces, la eosinofilia también cursa con eosinofilia la parasitosis, sobre todo la helmintiasis y triquinosis.
No así la amebiasis. Cuando hay amebas, no están aumentados los eosinófilos, pero sí están aumentados. Se produce eosinofilia cuando existe helmintiasis o triquinosis. Miren un proceso alérgico terrible por la administración de un medicamento, su cuerpo ha reaccionado y se manifiesta así. Aquí sí está bien aumentados los eosinófilos. Usted hace un extendido, su tinción en el recuento diferencial. Miren cuánto eosinófilo en este recuento diferencial. Hay infección, hay desviación a la izquierda, porque estoy viendo dos callados y muchos linfocitos, pero hay callados. Aquí hay desviación a la izquierda, hay leucocitosis, hay eosinofilia. Entonces veremos, miren esta situación tan terrible. Infecciones como la escarlatina, el sarampión, varicela, lepra, infección por herpes zóster, presentan eosinofilia acompañada de leucocitosis y desviación a la izquierda. Aquí les he mostrado un callado, aquí les he mostrado otro callado, tanto leucocito. Entonces, hay eosinofilia, hay leucocitosis, hay desviación a la izquierda. Entonces, en estas patologías, repito, escarlatina, sarampión, varicela, lepra, herpes zóster, vienen acompañadas por eosinofilia, leucocitosis y desviación a la izquierda. Y aquí les estoy mostrando, aquí están los eosinófilos, aquí están los callados, por eso es desviación a la izquierda. Y tantos leucocitos, por eso se dice leucocitosis, acompañados de leucocitosis, acompañados de eosinofilia y desviación a la izquierda. Ahora, aparte, la causa más común de vasofilia son las enfermedades mieloproliferativas. Ya no estoy hablando de eosinofilia, ahora ya estoy hablando de abundantes basófilos. No se confundan. Cuando hay mucho basófilo nos debe preocupar y a veces se trata de enfermedades mieloproliferativas, pero a veces son también de tipo de hipersensibilidad. Mieloproliferativas como la mieloesclerosis múltiple, incluso la leucemia mieloide crónica. Entonces, no es normal que haya vasofilia, no es normal. Ahí nos debe preocupar, pasar al hematólogo que haga sus estudios y diagnostique qué tiene este paciente, un especialista, porque puede tener una leucemia mieloide crónica. Y por esa razón, el especialista en hematología va a sacar pues de esta cresta de la pelvis, va a hacer una biopsia de la médula ósea y sacar una muestra con una jeringa para hacer su recuento y observar, aquí está la vasofilia. Miren, ha hecho su extendido y ve ya, esto le hace preocupar y sabe el especialista y dice, se trata de una leucemia mieloide. Verá él si es esta crónica, verá él diagnóstico. Este ya hace un especialista. Nosotros no podemos dar en nuestro informe simplemente decir se observa vasofilia, nada más. Ya dirá qué tipo de patología tendrá, puede ser una enfermedad mieloproliferativa o puede ser una leucemia, ya verá un especialista. Seguimos con leucocitosis, pero ya la leucocitosis no por el aumento de neutrófilos como hace rato hemos visto, sino leucocitosis con aumento del número de linfocitos. Eso se observa en la leucemia linfática, en la mononucleasis, en la hepatitis, tuberculosis, brucelosis, sífilis y coqueluche. Entonces sigue la leucocitosis, pero no a expensas del neutrófilo, sino más bien del linfocito. Ha aumentado los glóbulos blancos y también aumentan los linfocitos. Puede ser una leucemia linfática, puede ser una mononucleosis infecciosa
una hepatitis o tuberculosis, brucelosis, sífilis o coqueluche. Aumentos moderados solamente de linfocitos, pero con leucocitosis, pero moderados solamente de linfocitos, puede ser en la tirotoxicosis o en la enfermedad de Addison. Muy bien, ahora en una lectura de un extendido, las linfocitosis, ya no estoy diciendo leucocitosis, sino linfocitosis, poco linfocito. Y también poco glóbulo blanco. Las linfocitosis acompañadas de leucopenias, ya no estoy diciendo de leucocitosis, estoy diciendo la linfocitosis, poco linfocito, el redondito como lunar, acompañado de poco glóbulo blanco, de poca leucopenia, esa es la terminología. En ese caso, nos hace pensar que tiene fiebre tifoidea, tiene gripe, cuadros virales, influenza, rubiola, cursan con linfocitosis a veces y hay cifras moderadas de leucocitos, pero varía. Aquí estamos diciendo la linfocitosis, mucho linfocito, pero poco glóbulo blanco, leucopenia. Cuando ocurre en la fiebre tifoidea, tú vas a contar, están 1800, 2000, lejos de los 5000, muy bajo, muy bajo. Y además, harto se ve solo linfocito, no hay neutrófilo. Se ve mucho linfocito, neutrófilo por aquí, por allá, muy poco. Casi todo es solo linfocito. Entonces, la linfocitosis acompañada de leucopenia se manifiesta en la fiebre tifoidea, en la gripe, en la paratifus, también en cuadros virales, influenza, rubiola, ¿no? Y estos cursan con linfocitosis y cantidades moderadas de leucocitos. Van viendo para poder interpretar. Leucocitosis. Seguimos viendo en procesos infecciosos. Leucocitosis no es leucopenia. En la endocarditis bacteriana, malaria, sarampión, rubiola, paludismo, mal de Chagas, incluso acompañadas de monocitosis, mucho monocito. Entonces, en procesos infecciosos se manifiestan con leucocitosis, puede ser regular o moderada, pero aparecen muchos monocitos. Entonces, no se olviden, en el Chagas, en el sarampión, la rubiola, malaria, paludismo, se van a ver muchos monocitos, con una cantidad moderada, un poco de leucocitosis. Ahora, en leucemias y linfomas, esto ya es mucho más grave, es un especialista de un hematólogo, se observan terribles variaciones en el cuadro linfocitario. A veces leucemias agudas donde no tienen neutrófilos y se hace un recuento leucocitario, a veces está muy disminuido y a veces tan aumentado por encima, miren, de los 100.000 hasta 500.000 células por milímetro cúbico. Mientras tú estás contando en tu cámara de Neubauer, se van secando, no se pueden contar. Y casi todo con predominio de formas inmaduras. Esta interpretación lo hace el especialista. Ahora hablamos de leucopenias, ya no leucocitosis, acompañadas de neutropenia. Causa más frecuente de leucopenia. Estos mecanismos se producen porque, entonces, leucopenias con neutropenias, por una producción reducida e inefectiva de la médula ósea, un aumento de la marginación o una utilización acelerada. Se producen pocos leucocitos y pocos neutrófilos. Por eso dice neutropenia
causa más frecuente de leucopenia por estos mecanismos variados, una producción reducida o inefectiva, o más bien un aumento de la marginación y una utilización acelerada. Seguimos hablando de estas leucopenias con neutropenias. Son características en la tuberculosis, en la brucelosis, hepatitis viral, también malaria, en la anemia aplástica. A veces estas leucopenias acompañadas por neutropenias son provocadas por fármacos, agentes alquilantes, antibióticos, diuréticos, antiinflamatorios, también incluso por los inhibidores de la enzima convertidora. Pueden ocasionar un mal manejo de estos medicamentos, leucopenias acompañadas de neutropenias. Yo les voy a contar un caso muy terrible de este cuadro. Un pariente mío, hace muchísimos años atrás, yo recién profesional, trabajando en la caja del chofer, en laboratorio, tengo una pariente muy delicada y a ver, veremos un recuento rápido, haremos un hemograma. Inmediatamente en el hemograma no habían leucocitos, no, uno que otro leucocito, llegando a contar hasta 1800, lo normal es de 5000 para arriba, y no había neutrófilos, ni un neutrófilo, solo había por aquí, por allá, poca cantidad de linfocitos. Pensamos, el hematólogo, el doctor Calvo, dice, hay que hacer una punción medular para hacer un extendido y identificar. Se me ocurre que es una anemia aplástica, pero hay que hacer una punción medular para confirmar, porque tenía leucopenia 1800 nomás de células, lo normal es 5000 a 7000, y no había ni un neutrófilo. Por aquí, por allá se veía poco linfocito. Decía yo, puede ser fiebre tifoidea, no quería que sea nada grave, era una pariente muy cercana. Yo decía, pero puede ser fiebre tifoidea, puede ser malaria o hepatitis. Y el hematólogo me dice, hay que hacer una punción medular para confirmar, porque ¿qué ha estado tomando la paciente? Pregunta. Y la paciente había estado yendo al dentista, la paciente tenía hemorroides y desde hace mucho tiempo atrás, todo el tiempo se tomaba antiinflamatorios y antibióticos. Y la paciente se automedicaba con antibióticos y antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios, aquella época, tetranase, habían dolotanderil, tanderil, ya están prohibidos, pero en aquella época habían estos antiinflamatorios, los antibióticos que ahora también usamos. Entonces, esta paciente, por esos problemas, usaba antibióticos y antiinflamatorios. Y por tiempos prolongados. ¿Qué había pasado? Este tanderil, dolotanderil, ananase, tetranase, le había producido aplasia de la médula ósea. ¿Qué ocurre? Que la médula ósea ya no producía leucocitos y por consiguiente le vino la neutropenia. Se diagnosticó con una neutropenia maligna porque no había neutrófilos y el paciente falleció en 2 días. Lastimosamente se veía así como en esta parte les estoy mostrando, pero todavía esto es mucho leucocito, se veía así, no había apenas de parte en parte un linfocito y nada más, era una leucopenia terrible, 1800, y solo por aquí, por allá un linfocito, ni un neutrófilo, y se desencadenó y lastimosamente falleció. La monocitopenia, mucho monocito, o poco ya, mejor dicho, penia es poco, monocito, la citosis es mucho, ¿no? Monocitopenia
es poco. Se presenta en infecciones agudas, en caso de estrés, pero también cuando se ponen glucocorticoides, en la anemia plástica y en la leucemia mieloide aguda. Hay mucho, se presenta leucopenias, poco leucocito y poco monocito. En la anemia plástica, el hematólogo también saca de la médula ósea una muestra y va haciendo, la médula ósea se extrae mediante punción del hueso de la cadera y se hace un recuento de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y ahí ve si tiene aplasia de médula. No está produciendo ya la médula estos glóbulos blancos, glóbulos rojos, ni plaquetas. Se ha producido una aplasia de médula. Y de la pariente que les hablaba era por el mal uso de los antiinflamatorios y antibióticos que le bloquearon la médula y ya no producía más sus glóbulos rojos, blancos ni plaquetas. Bien, queridos estudiantes, miren qué complicado este tema, ¿no es cierto? Hay que estudiarlo con mucha calma, con mucha calma. Y este va a ser uno de los primeros temas que entra para el segundo parcial, interpretación de la serie roja y de la serie blanca. Están aquí 50 estudiantes, la mitad del curso. Yo quisiera siempre que asistan, porque asistir a la clase facilita. Yo les he aumentado a su nota de su primer parcial, de entrada 5 puntos, de la A a la Z. Si ustedes quieren revisar su examen, es menos de su nota. Un poco diciendo, antes tomaba lista y anotaba a los que venían a clases virtuales, y esos nomás ganaban sus 5 puntos, pero como no lo hice, no alcancé a registrar. Viendo la asistencia, dije, les ayudaré por lo menos con 5 puntos. Voy a ver algunas clases, tomar en cuenta eso, considerar a los que asisten para siempre darles un impulso más. Felicito a los que vienen a clases, son temas interesantes de la profesión que hay que estudiar. Bien, no sé si quiere hablar Ángela, le doy la palabra. Doctora, yo tengo una imagen de glóbulos blancos. No sé si es que me puede explicar eso, por favor. Ya, perdón, algo de glóbulos rojos, un poquito más fuerte, Eliana. Ángela. Glóbulos blancos, doctora, no es rojo. ¿Qué desea ver? ¿Qué desea? ¿Cuál es su pregunta de los glóbulos blancos? No, le quiero mostrar una imagen y de esa imagen quisiera que me explique. Porque a me ver, dijeron que muéstreme la imagen. Muéstreme la imagen. ¿Está viendo, doctora? Recién, a ver, sigue adelante. Sigue, hijita. De esto, doctora. Me dijeron que era leucemia. Ya, pero acá no se ve nada claro. Miren dónde están los segmentados, dónde están los eosinófilos. Solo se ven mal teñidos, ¿no? Incluso acá parece que todo fueran linfocitos. A ver si me lo agrandas un poco. Aquí está. Mira, está feito esto, ¿no? Se ven muchos linfocitos. A ver, seguimos viendo. Miren. Entonces, para interpretarlos, esto no es aquí parece un punteado basófilo incluso. Este es más raro todavía. A ver, sigue. No veo ni un eosinófilo en este momento, ni un segmentado. A ver, seguí pasando. Aquí puede ser un eosinófilo ese. Este puede ser, pero qué mal, muy grande, mal teñido, no sé, puede ser. Pero yo veo, hay nomás un número de leucocitos. Está nomás el campo, pero no es como... ustedes tienen que hacer el recuento en la cámara de Neubauer o en las máquinas
Coulter ya les da los valores, pero no está un buen extendido. Yo tengo experiencia en el que les he mostrado tan bonito. Ahí se ve, pues, aquí la mayor parte, estos chiquitos como lunares son los linfocitos. Estos grandes están mal teñidos, no se puede diferenciar bien. O sea, acá yo no te lo puedo interpretar así bonito. Tal vez el hematólogo que sabe, un especialista, o que puede decir, este paciente está con, en un recuento habrá visto cuántos son, tú sabes cuántos son sus glóbulos rojos en un recuento de sus valores, sus blancos. Eran altos, doctor, eso sí me acuerdo. Pero no me acuerdo el número exactamente, pero sí eran altos. Entonces había leucocitosis. Había que ver leucocitosis acompañado de linfocitosis. Yo veo mucho linfocito, pero qué mal, aquí mal teñido, no se puede diferenciar. Ustedes saben que el monocito parece un linfocito, pero se tiene que ver bonito. No me gusta cómo me estás mostrando. Ahí no te puedo interpretar. Por eso les digo que ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que saber bien hacer sus extendidos. Cabeza, cuerpo y cola. Por ejemplo, esto todavía puedo interpretar. Mira, estos ojos son eosinófilos. Estos chiquitos son linfocitos, ¿no? Y este es un tallado, por ejemplo, estoy viendo. Pero en el que tú me muestras, casi todos son así como te estoy señalando. Entonces, yo creo que un especialista va a tener que echar una miradita para poder ver y decirnos. Voy a ver en esta parte bonita, a ver si puedo ver. Esto sería pues lo ideal que ver, ¿no es cierto? Este es un tallado, se ve claramente, está bien teñidito, es un hemograma normal. Esto de este color es de frutilidad, un eosinófilo. Qué clarito, un hipersegmentado con un segmentado maduro, es el neutrófilo. Como lunarcito, el linfocito. Y este como un núcleo como riñón grande es el monocito. Y el punteado que tiene puntos azules, no hay donde perderse el basófilo. Pero en lo que tú me has mostrado, realmente es algo espantoso, que no, mal teñido o mal extendido, algo debe ser para yo pienso que ahí va a interpretar un hematólogo. Por ejemplo, esto es basofilia. Miren este punteado basófilo. Se ve, pese a que está así, se ven puntos azules, harto, como pecas, puntos azules, ¿no? Pero en lo que tú me has mostrado es casi todo igual y parejo, ¿no? Hay mucho leucocito y mucho linfocito, pero no se puede interpretar más. Tendrías que, no sé, ir a hacer otro extendido. ¿En qué materia están viendo esta parte ustedes? ¿O no están viendo todavía? En hematología, doctor. Ya, yo he llevado en hematología y en bioquímica clínica. Primero me enseñaban a extender cabeza, cuerpo, cola y me rechazaban cuando hacía muy grueso, no se veía nada. Había que saber hacer los extendidos, saber teñirlos muy bien y después recién pasarlos al microscopio para el recuento diferencial. Entonces, practiquen, queridos estudiantes, es parte de nuestra profesión y si les gusta, hay una maestría en hematología casi cada año, cada 2 años en la facultad, muchos ya han salido magíster y realmente es un campo interesante y bonito. Entonces, vayan por ese campo. Nosotros, con lo que les he mostrado y con la terminología que hemos utilizado, hasta ahí vamos en un análisis rutinario de hemograma, ¿no? Es decir, si hay leucopenia, si hay leucocitosis, si hay granulocitosis, si hay desviación a la izquierda porque hay callados, estamos viendo callados, y si hay mucho basófilo, hay que decir que se derive a un especialista para que interprete. Serán mieloproliferativas, mieloma múltiple, o serán ya leucemias, como hemos visto
eso ya hace el hematólogo, no nosotros, ya van campos de mayor especialización. Con esto, queridos estudiantes, yo he concluido la parte de interpretación de las pruebas de laboratorio. Después les voy a dar de tarea en las prácticas, les voy a llevar a la pizarra y ustedes ya también me van a explicar en la misma manera, exponiendo sus temas, pueden hacerlo igual que este o mejorarlo, a veces hacen más bonito, pero lo que me interesa no es que solo lo proyecten, me interesa que aprendan su tema, que sepan su tema, eso me interesa. Entonces vamos a ir trabajando poco a poco, no vamos a dejar esta parte así nomás. Bien, queridos estudiantes, eso sería todo por hoy, que les vaya bien, sigan adelante, hasta luego, chao chicas, chao chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao Franz, chao Cintia. Hasta luego, doctora. Chao María.